Este es el buffet libre más caro y lujoso de toda Ciudad de México. Pero a ver, un momento. Un taco en Ciudad de México cuesta entre 15 y 30 pesos. Un desayuno unos 100, el buffet más económico 140 y este más de 1.400 pesos. Viendo esto me surgió una duda. ¿Qué ofrecen aquí para que cueste una fortuna? Llevo años recorriendo buffets de medio mundo, China, Japón, Corea, y nunca había visto una diferencia de precio tan alta dentro del mismo país. Para investigarlo antes voy a visitar el buffet más económico de toda Ciudad de México, con el objetivo de comprobar dos cosas. ¿A qué se debe esta diferencia de precio? Y la más importante, ¿puedo consumir más comida de lo que me cuestan estos buffets? Pero antes toca probar el buffet más económico de toda Ciudad de México. Primeras sensaciones, nada más llegar, el personal muy amable, me han explicado cómo funciona toda la vaina esta porque no tenía ni idea, y es que puedes explicar, ¡uy! Mira qué rica la horchatita, gracias. Lo primero que me llega, una horchatita. ¡Qué rica está esto! En España, en especial en Valencia, se consume mucho la horchata. La diferencia es que la horchata de allí es de chufa, de como un tubérculo, y esta de aquí, si no me falla la memoria, es de arroz, ¿verdad? Corregidme en comentarios porque soy un inexperto en gastronomía mexicana. A ver qué tal está. Está espectacular. Con un poquito de canela. Dulcecita. Me recuerda un poquito más a la leche merengada de España. Está espectacular. Estoy flipando, ¿vale? Las primeras sensaciones son increíbles. Nada más llegar, me ha explicado la carta muy amablemente, me ha traído la horchatita y luego empezó a llegar cosas que no sé ni lo que he pedido. Gracias. Es que no sé lo que he pedido, o sea, no sé lo que he pedido. Han empezado a llegar cosas y me ha dicho que puedes pedir de la carta que está aquí prácticamente todo ilimitado por un precio de 149 pesos entre semana, 7 euros, atención con esto, y me ha dicho que puede pedir birria, que es solo los fines de semana, pozole, flautas, tacos de lo que quiera, de cochinita, de cabeza, enchiladas verdes, enfrijoladas, chicharrón. Y si quiero algo de extra, que puede ser crema, aguacate, chicharrón, etcétera, te cuesta un poquito más. ¿Pero qué extra voy a pedir? Si no me puedo terminar ni la primera ronda. Dos cosas que os tengo que decir antes de que empiece. La primera, son las 10 de la mañana. Los fines de semana abre a las 10 de la mañana. Yo no suelo desayunar, por lo que no tengo mucha hambre, cosa que me da mucha pena. Lo segundo, ¿sabéis lo que es la venganza de Montezuma? Bueno, pues así estoy yo ahora mismo. Si no sabes lo que es, búscalo y ya sabrás por dónde van los tiros. Esto me da la sensación de que es un lugar para comfort food de comida mexicana. No sé la calidad, vamos a probarla, pero todo lo que hay aquí son familias mexicanas que están aquí comiendo, desayunando tranquilamente. Y por lo que veo en la carta, pues es todo gastronomía mexicana típica que puedes encontrar pues, en cualquier puesto callejero. Que ya sabemos que en cualquier puesto callejero te puedes comer de la mejor comida que puedes comer, pero ojo, a lo mejor esto nos sorprende. Primero voy a empezar con las enchiladas. Tortilla de maíz, pollo y salsa de tomatillo verde con crema agria por arriba y un poquito de queso. Mirad cómo se ve. Enchiladas también son como un desayuno típico. Yo tengo entendido que los chilaquiles sí. Lo que no sé si la enchilada entra dentro de ese conjunto. Corregidme en comentarios. Primer bocado en el buffet más económico de todo Ciudad de México. Muy bueno. Pollo desmechado dentro, sabor muy suave, muy correcto. La tortillita se queda húmeda porque lleva toda la salsa verde arriba. Crema agria arriba, queso. No tiene fallo. Ligeramente el picante que realza el sabor y el pollo está de 10. Pollo increíble. Antes de que se enfríe, taquito, tortilla de maíz y birria dentro, que la veo un poco seca, porque por lo general la birria ya sabéis que va con su caldo y cuando te lo ponen en el taco como que va muy húmeda. Y además la tortilla de la birria suele ir pasada por la plancha con la misma grasa de la birria. Aquí es un poco diferente. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerle un poquito de cebolla y cilantro, sin miedo, pam pam pam. Esto tiene ya mejor look y por supuesto un poco de limón. No sé si se le pone, ¿no?, a la birria. Diría que es de cordero. No es la mejor birria que me he comido aquí en Ciudad de México, tampoco la peor. He hecho en falta una cosa, y es ese caldito y esa grasita que suele ponerle la birria, es lo único que he hecho en falta. Por el resto, muy bien. Y teniendo en cuenta que a lo mejor te puedes comer de estos 50, ni tan mal, ¿no? Le toco el turno a la quesadilla, y esta va frita. Ojo con esto, ¿eh? Aquí ya empezamos a adentrar en terreno pandanoso, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué jugosito! Tinguita de pollito, como me gusta. ¡Qué bien huele! Aunque yo la quesadilla nunca la había comido frita. Siempre era como a la plancha. La tinga está de 10. Le he preguntado a la chica qué era lo que más vendían aquí y me ha dicho, nos piden mucho la tinga. La tinga está espectacular. Toque fritito siempre viene bien, ¿eh? Aunque 4 de estas no te puedes comer porque si no el día siguiente te toca hacer unos 10 kilómetros caminando, pero entran muy bien.
la tostita de cochinita. La podéis pedir de todo, mirad, ahí, cochinita, de carne, de tinga, de pollo, de hongos, de picadillo, de chicharrón, de quesillo, de papa. Me apetecía mucho de cochinilla porque en el vídeo que grabé con Peluche probando la mayor cantidad de tacos posibles aquí en Ciudad de México, no probé cochinita. Y eso que comimos más de 17 tipos de tacos en un día. Y este viene con la, bueno, la tosta es la tortilla frita con una base de frijoles, un poco de lechuga y luego le ponen la carne que tú elijas, en este caso cochinita, con crema agria, queso por arriba y amor. Mi favorito de momento. Está espectacular. La carne tiene un sabor mega especiado, súper jugosa, toque de queso. No le he puesto limón ni salsas. Imagino que habrá que ponerle un poco de limón y salsas, pero yo esto lo veo con tanta mandanga que digo, ¿para qué le voy a meter más cosas? Aunque bueno, los mexicanos siempre me decís que nunca es suficiente salsa en un taco. Ahí también tenéis razón. Si digo que me gustan más las tostadas así que en taco, estoy cometiendo un sacrilegio. ¿Aquí hay alguna opinión dividida entre mexicanos que prefieren las tostadas así o la tortilla blanda? Porque yo creo que así le da un toque espectacular. El toque crujiente es una barbaridad. Vale, primera ronda para mí ha sido demasiado bueno, demasiado bonito. Tiene que haber alguna trampa por algún sitio. Acabo de pedir y a lo mejor es la típica... Hola. Sí, digo... A lo mejor es la típica de que desde la primera ronda a la segunda pasan como media hora y se te va el hambre. No, acabo de pedir y me acaban de traer otra tostada. Me estoy partiendo porque no termino de entender nada. O sea, no han tardado ni 5 minutos en lo que yo he pedido la segunda orden. Ha sido increíble. En relación, atención y precio, ya os digo que está justificado. Ahora bien, tenemos aquí los siguientes antojitos. Ah, por cierto, antojitos es todo aquello que venga con tortilla de maíz, ¿vale? O por lo menos la mayoría de antojitos suelen ir con tortilla de maíz. Es como muy de comida de que te pilla por la calle, te lo comes así como un detalle, ¿no? Tienes un detalle con tu organismo, por ejemplo. Pues yo el detalle va a ser una flauta. Que la flauta se ve de 10. Rellena de pollo, no, de carne. La he pillado de carne. Podría ser pollo, carne o ambas. Y lleva un poquito de crema agria, queso por encima, con lechuguita. Pero esto, en vez de una flauta, esto es un flautón, ¿no? Tortilla de maíz, mega crujiente, súper crujiente. La carne de dentro, en este caso, ternera. No lleva ningún tipo de salsa, ni aderezo, ni especies. Como una ternera, como si fuese una ternera de un guisado que nosotros podemos consumir en España. Igual. Está espectacular. Pero de momento me quedo con la tosta de cochinita. Tostada de pata. Nunca he probado pata en mi vida. Es la primera vez que veo una carne con esta textura y con ese color. Es como si fuese únicamente colágeno o gelatina. ¡Wow! Vamos a probarlo. Había leído que la trabajan con mucho vinagre y el sabor que tienes es como si estuvieras comiendo una carne escabechada en España. Muy similar. Toque ácido, avinagrado, combina muy bien con el crujiente, aunque debo de decir que no soy nada fan del vinagre. Pese a eso, me la podría comer. Ahora bien, no sé cómo suelen ir las tostas de pata por ahí en la calle, pero esta pesa como un chiquillo de 3 años, ¿eh? Antes de meterle mano a la quesadilla de queso, toca el pozole, una de las comidas más emblemáticas en la gastronomía mexicana y más antiguas, diría yo. No sé exactamente desde qué año son los orígenes del pozole, lo que sí sé es que hay unos 30 tipos diferentes. Este de aquí es el rojo, que va con chiles a tope y la carne que lleva es de cerdo. Lo que podemos hacer es, primero probarlo así y luego le puedes incorporar cebolla, lechuga y rábano si te apetece. Lo puedes comer como a ti más te guste. Esto lleva aquí como medio cerdo dentro, ¿vale? Como podéis comprobar. Imagino que va todo sin hueso, toda la carnecita, tierna. No sé el grado de picante que va a tener, lo voy a decir ahora mismo. Perfecto. Es un caldito que te haría tu madre cuando te pones malo. Me sabe un caldo de guisado de cerdo, cocinado durante mucho tiempo. Voy a ponerle la cebolla y la lechuga porque nunca lo he probado con cebolla y lechuga. Aunque yo creo que así, para mí ya está bien, ¿eh? Un poco de rábano. No le voy a poner mucho, a ver si no me va a molar. El pozole lo veo básico para empezar a comer. A mí me gusta mucho. Un caldito, calentito, bien de carne. Notas de sabor a maíz también, por el mismo caldo. Buah. Y ahora la quesadilla. Oye, el pozole te deja como un saborcito a maíz espectacular. No, me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que es mi segundo plato a elegir, ¿eh? El pozole diría segundo tras la tosta de cochinita pibil de momento. A ver si la quesadilla le gana. Quesadilla de queso, pero lleva más cosas, ¿no? Ah, no. No. Solo lleva queso. Madre mía. No, increíble. ¡Ay, qué bien huele!
No le voy a poner ninguna salsita, solo quiero puro quesito en mi boca. El queso en México es mi rollo al 100%. Es un queso elástico, suave, gomoso. Es mi rollo al 100%, ¿eh? Qué bien usáis el queso aquí. Aunque os digo que esta, así de queso, con pollo, se pasa el juego. Voy a hacer una cosa, por favor, mexicanos, perdonadme, pero esto se me ha antojado en el cuerpo. Mojar la quesadilla full de queso con el caldito del pozole. Perdonadme si esto es una aberración, ¿eh? Pero lo tenía que hacer. Si esto no está inventado, que lo invente alguien, por favor. Está buenísimo. Amantes de los buffets libres, considero que hoy os he fallado. Mis circunstancias no me lo permiten. Me he tenido que rendir en la segunda ronda. Yo creo que he pillado bastante variedad. Os voy a decir exactamente el precio. Los antojos es una experiencia que os recomiendo si venís a Ciudad de México. Lo primero por el precio. Al final ha sido un total de 230 pesos, que viene a ser como 11, 12 euros. Creo que la trampa está en la bebida, porque la bebida no va incluida. La horchata tiene un precio de 40 pesos e imagino que a lo mejor hay otras bebidas que son un poco más costosas, no lo sé. Pero en definitiva, en relación calidad-precio, a mí me ha parecido de 10. Y la atención, espectacular. Dicho esto, ¿qué nos tiene que ofrecer el siguiente buffet, ya que tiene un precio 7 veces superior a este? Ya no sé lo que me puedo esperar. Mañana saldremos de dudas. Por cierto, chicos, Trade Republic está colaborando conmigo en este viaje. Ya habéis visto que lo estoy usando en estos días sin parar aquí en México, aunque en realidad da igual donde estés, si en Japón, Corea o México como estoy yo ahora, lo bueno es que te olvidas de comisiones raras. Y lo mejor es cuando sales fuera de Europa como estoy yo ahora, porque es cuando más se nota, ya que la tarjeta de débito aplica el cambio de visa sin comisión extra. Me viene bien porque me simplifica mucho las cosas cuando viajo. Pago con el móvil o la tarjeta, lo veo todo desde la app y no me complico. Además, la tarjeta no tiene planes mensuales y es muy segura. Y no es solo para viajar, es una cuenta con IBAN español. Puedes hacer transferencias, tener Bizum, domiciliar nóminas o recibos. Si necesito efectivo, puedo sacar en un cajero por encima de 100 euros, la retirada es gratis y por debajo cuesta 1 euro. Además, ahora los nuevos clientes reciben un 3% de intereses abonados mensualmente. Es decir, que tu dinero va generando interés poco a poco sin tener que hacer nada. De hecho, gracias a los intereses este mes, me pillo un manguito. Así que si viajas mucho o quieres una tarjeta para usar fuera sin comisiones, te dejo todo en la caja de descripción o le das a este código QR y te abres la cuenta en 5 minutos. Dale caña. Al día siguiente amanecí temprano. Este buffet es diferente, solo los domingos. Es un horario de brunch y está en Santa Fe, al lado de la ciudad, a una media hora en taxi desde el centro. La verdad es que no sabía muy bien qué esperar. Un buffet de lujo puede ser muchas cosas, pero nada más llegar me sorprendí bastante. Qué bonito. Esperando tener brunch. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias. Hoy es domingo de brunch. Sí, Hoy Westin contamos con estaciones para su servicio de ustedes. ok. Vamos a empezar con el área del sushi. Todo se prepara al momento. Ok. Nada es de un día para otro. Aquí tenemos a la chef, que es la encargada. Hola, buenos días, de ¿qué tener tal? Todos los sushi. Se ve espectacular. Todo se prepara al momento, señor Tavo. Se ve Ya sea que usted espectacular. se espere o nosotros como meseros podemos llevárselo a su mesa. Ah, vale, también hay Ok. servicio en mesa, vale, genial. Jamón. Acá afuera, señor Luis, vamos a contar con una estación mexicana, Vale. donde tenemos quesadillas y sopes con 16 guisos diferentes. 16 tipos diferentes. Todo es hecho al momento, señor Tavo. Aquí tengo lo que son gorditas de chicharrón, pambazos, quesadillas, sopes, Esto se ve espectacular. pollos, todo está delicioso. Eso está... Quesadillas, como ven, todos los guisados son para quesadillas. Tengo papa, cochinita, rajas, pollo, papa con chorizo, huitlacoche, champiñón, chorizo, picadillo, carnitas, chicharrón, tinga de res y nopales. Madre Todas mía. las quesadillas son con queso y las tortillas son hechas a mano. Mi nombre es Lola y estoy a sus órdenes. Lola, eres una máquina. Eres una máquina, Lola. Es un placer atenderles. Increíble. Señor Tavo, Luego, aquí tenemos las en la- perlas atendidas por el chef. Qué bueno. Y ¿Qué tal? hay nuestras salsas picosas. Vale. Tengo Vale, salsa macha, salsa de habanero, salsa martajada molcajeteada que no pica y salsa de árbol con jitomate. Todo es Gracias, hecho Tavo. aquí No, en no, casa. estoy alucinando. Estoy alucinando ahora mismo. No entiendo nada, ¿eh? De este lado tenemos las espadas tipo brasileñas, tenemos dulces de pollo, tenemos chistorra, chorizo argentino, costilla de cerdo, Algo de vegetal, ¿no? También veo algún... picaña, arrachera, coliflor rostizada Y- los tacos al pastor. Un trompito. Un trompito. Me gusta. No, Ya. no. Espectacular. Espectacular.
Si usted camina para la sala, igual tenemos una vista espectacular hacia las dos torres. Está precioso, está precioso. ¿Aún hay más? Hay más. Madre mía. Apenas vamos a la mitad. Y yo del pensaba, recorrido. mi idea era probarlo todo. Y lo va a probar. Bueno, no sé si voy a acabar con vida. Y lo va a probar, ¿por qué? Porque usted se va a tener que levantar hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4. ¿Hay hora máxima? ¿De qué hora a qué hora es? Bueno, el brunch empezamos de 10 de 10 la mañana a 12, ¿no? A 4 de la tarde. ¿De 10 a 4? A 4 de la tarde. Oh. Aquí tenemos el área del mar. Aquí le pueden preparar Para hacer un cóctel, ¿no? de pulpo, camarón, Se ve muy bien este, ¿eh? todos los elementos. Se ve fresquísimo, ¿eh? La chef Brenda es encargada en las pastas. Ah, En las ya pastas. veo, hay un montón, ¿eh? Exacto. Igual, aquí todo se prepara al momento. Usted puede venir y puede pedirle a la chef para que se le prepare al momento. Vamos a contar con pizzas, también se preparan al momento. Con ese horno, ¿no? Con el horno. Espectacular. Con el hornito. Aquí tenemos, nos van a Vegetales. poner pavo. Ah, un pavo. Un pavo. Ah, mire. ¡Ostras! Menudo pavo. Mire. Pero ese pavo que le han dado de comer. Pero ese es gigante, ese pavo, ¿eh? Se ve increíble, ¿eh? ¿Qué tal? Se ve increíble. ¿Qué tal, señor Pavo? Se ve increíble. Se ve increíble. Se ve increíble. Tengo, señor Pavo, una área de charcutería. Quesos, Vale. jamones. Jamón, queso, hay de todo. ¿Qué tal? Pan precioso, ¿eh? Exacto. Para cortarlo aquí Exacto, también. exacto. Hombre, el pan aquí en México es una delicia. Sí, Esperemos que sea de su agrado. Sí, todo. sí. Igual, tenemos aquí la repostería. Todo el pan, tanto de dulce o salado, se prepara aquí en el hotel. ¿Lo hacéis todo aquí? Todo aquí. Ostras, Todo aquí. muy bien. Todo Todo es artesanal. todo es artesanal. Tanto esto como esta pieza de pan. No, esa pieza de pan me he quedado loco. Increíble, ¿eh? ¿Cómo se ve? Exacto. Se ve preciosa, ¿eh? No quiero tocarla. Esa no la voy a probar. No quiero estropearla. Ok. Claro. Y creo que para terminar con broche de oro. O broche vamos de oro y diamante. les Broche vamos de oro y diamante. Les voy a presentar una barra muy rica y muy deliciosa Sí. que va a enamorar a la gente. Vale. La de los postres. Ah, amigo. El toque dulce, cómo le gusta a la gente, ¿eh? Exacto. ¿Cómo le gusta a la Exacto. gente? Madre mía, ¿cómo se ve esto? ¿Qué tal? Pues no voy a poder con todo. O sea, No, se ve increíble. el famoso flan flan. napolitano. Eso a mí me encanta, ¿eh? Eso. Eso a mí me encanta. Tenemos un La pastel de- un ese pastel chocolate, de ¿cómo se ve? chocolate. Sí, ¿cómo Un se ve pastel de ese chocolate? Unos brownies. Madre mía, los brownies. Los carga el demonio, los brownies esos. Un paquete de pasas. Wow. Y todo hecho aquí al momento, es que se ve. Sí, todo esto, hecho. es hecho al momento. Todos los chefs, le digo, todo lo preparan. Ellos empiezan a las 4 de la mañana a elaborar todos los platillos. Wow. ¿Para qué? Para tenerlos al momento a las 10 de la mañana que abrimos que esté todo nosotros fresco. el brunch. Exacto. Wow. Mire, un bosque. Un bosque, ¿eh? Aquí, señor Tabo, en las mañanas, un amanecer que se pinta de rojo, azul, amarillo, violeta, anaranjado. Esto es una maravilla, ¿eh? Aquí la neblina la tenemos aquí como si estuviéramos viajando en las nubes. Totalmente, ¿eh? Aquí. Totalmente, ¿eh? Exacto. ¿Qué tal? No, Los dejo no. para que disfruten. No. Me podría quedar aquí un año. O sea, ¿esto qué barbaridad es este brunch? Y ahora mismo, después del tour, no sé ni lo que decir, no sé ni dónde estoy. Mira que la atención del primer buffet me gustó, pero aquí estoy que me siento mal. O sea, hay un trato que no sé cómo comportarme, de verdad, ¿eh? Qué mágico esto, chaval. Madre mía, México. Aquí, Y esta sería... Este sería pues, ya lo premium. El premium, ¿no? El jamón serrano. jamón serrano. Si te gusta un corte fresco, lo tenemos. Bueno, pero este está recién cortado, ¿no? Exacto, Está exacto. recién cortado y con un poco de tomate para ponerte con pan. Exacto. Pues yo creo que voy a empezar por esto. Un poco toma contacto primero español Claro. y luego, Pasamos al mexicano. Ok. Eso voy a hacer. Sí, Gustavo. Sí. Ok. Primera ronda tímida, una pequeña toma de contacto. Deciros que nada más llegar ha habido un caballero muy amable y me ha dicho: oye, ¿algún refrigerio para así humedecer la boca? Te preparo una mimosa, no se diga más. Aquí la tengo. De momento, cosas importantes. No hay tiempo límite hasta las 4 de la tarde, o sea que me puedo echar una siesta y seguir comiendo. Cosa muy importante porque si habéis visto los vídeos en los que pruebo los mejores buffets de los diferentes países, la mayoría de sitios, hay incluso algunos que me han puesto una única hora para comer lo que tú necesites. Aquí es el sitio con más permisibilidad que he visto en mi vida. Ahora bien, empecemos.
Una mimosita, muy bien. Creo que es champán, zumo de naranja y algo más. No bebo alcohol, por lo que no estoy muy familiarizado con este tipo de productos. Está rico. Para la gente que no bebemos alcohol, pues a lo mejor te puede parecer un pelín fuerte, pero es así como espumoso, está bien. Y había una gran variedad de quesos y más fiambres, pero yo me he cogido los que me apetecen porque aquí el partido no se juega aquí, el partido se juega ahí fuera. Esto es un pisco labis para que lo veáis. Primero, un poco de pavo. Nada nuevo, no creo que nos sorprenda. Huele muy bien. Pavo normal y corriente. Una focacchita. La focacchita me gusta mucho. Lleva un poquito de romero, aceite, que va a ser acompañado con salchichón o salami. Como un fiambre. Muy bueno. Tampoco me dice nada nuevo. Quesito. Parece un Emmental. Está rico. Otro quesito. Este parece como un poquito más curado. Vamos con el jamón serrano y el panecito con tomate. ¿Ok? El jamón serrano es una calidad normal, no es una calidad mega premium, no es de los mejores que me he comido, pero tampoco de los peores. La tostadita con el tomate, indispensable, le da el punto espectacular. Lleva un poquito de ajo, me gusta. Ensalada de quinoa con vegetales frescos. Ahora que estaréis pensando, Tano, vas a un buffet de este calibre y te pillas una ensalada de quinoa. Yo es que lo he dicho, lo tengo que probar. ¡Qué buena! Y qué fresquita. Ligeramente ácida, lleva un poquito de limón. Y además esto a lo mejor me viene bien para el estómago. Porque con Montezuma nunca se sabe. Como entrante, las ensaladas siempre hay que probarlas. A mí mi amigo me ha dicho que empiece por la sección mexicana, pero sinceramente yo creo que tengo que empezar por el sushi y terminar con la mexicana, que me deje un buen sabor de boca, ¿no? ¿Qué tal? ¿Podría ser en un plato uno de cada para probarlo? La zona del cóctel y el ceviche, tú llegas y le pides qué te apetece, o cóctel o ceviche. Puedes elegirlo de 3 variedades, como más te apetezca. Y te lo preparan al momento, te preguntas si te gusta el picante o no, y estoy hipnotizado viendo esto, ¿eh? Vale, entonces, aguachile entonces. ¿Ok? Vale, aguachile. ¿Lo quieren mixto o lo quieren de algo en especial? Lo que tú me digas. Wow, cómo se ve esto, chaval. Te los voy a preparar de pulpo y camarón. Pulpo y camarón, perfecto. Wow, Buen provecho. gracias. Espero que les guste. ¿Esto tengo que acompañarlo con alguna tostadita o algo? Claro que sí, tenemos tostadas, tenemos almas, Vale. tenemos totopo, que es tortilla. Vale. Sí. Vale, gracias. ¿De qué? Aquí cambia la película. Aquí ya entramos en terreno adulto. Lo primero, sección de sushi. Le he dicho, bueno, sashimi, nigiris, etc. Le he dicho que me prepare uno de cada. Me ha puesto ahí uno de cada. Perfecto. Aquí tenemos ceviche y aquí aguachile de mango. Me he quedado embobado mirando. Es hipnótico cómo lo preparan al momento. Increíble. Se ve una frescura espectacular y va acompañado de las tostas o totopos. Hay de todo. Primero, nigiris, ¿vale? La salsa de soja me la... Va así, ¿vale? Yo ahora no sé cómo se la voy a poner, creo que lo voy a poner como unas gotitas por encima o le voy a acompañar con el palillo. Y vamos a probar, a ver qué tal. Es donde más dudas tengo yo aquí, puede ser en este de aquí. Voy a ponerlo en el plato, ¿vale? Perdonadme, pero ahí. Y lo mojo directamente en el plato. Atún, Filadelfia, pepino, arroz y alga. A ver, voy a probar el otro porque creo que este es prácticamente igual o con salmón y os doy mi conclusión. Ya sé qué es lo que me estaba fallando. El punto del arroz no está nada mal, no es el mejor que me he comido, también teniendo en cuenta que he grabado los mejores buffets en Asia, China, Japón, Corea, pues ahí no hay rival. Pero creo que la mayor diferencia no es en la materia prima, que el atún está muy bueno, sino en el alga. Y parece una tontería. Es como el elemento que ensambla todo, que no te das cuenta que tiene un papel relevante hasta que ves que el alga es diferente a los que has probado anteriormente. Es donde más noto la diferencia. Si os fijáis, veis que también tiene como un color diferente, un poco más verde, no es tan oscuro. Este es de camarón, gamba cruda, con aguacate, Filadelfia y surimi. Todo está bueno, falla larga. Gamba, espárrago y puede ser que sea pez mantequilla. Nigiri de salmón. En el look el nigiri de salmón os diría que lleva demasiadas horas cortado. No es un corte fresco, lo habrán hecho esta mañana. Sección de sushi de momento no es la mejor. Creo que donde más van a fallar va a ser ahí. Porque teniendo en cuenta la calidad de estos dos productos, creo que el foco lo tienen aquí, en lo que es el producto mexicano. Empezamos con el ceviche. Se ve espectacular. Este es un variado. Mira cómo se ve. El pulpito, el camarón.
Esto es otra cosa. Esto está 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. El aguacate por encima. Los vegetales recién cortados, frescos. Todo bien ensamblado, con un poquito de tortillita. Ay, 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 ay. De hecho, esto te invita a que solo comas esto. Buenísimo. Los vegetales perfectamente cortados, finitos, toque crujiente, fresco, ligeramente picante, muy bueno, totalmente, se soporta a la perfección. Tanto el camarón como el pulpo como el pescado, muy fresco. Este es un 10. Ahora, aguachile. En este caso es de mango. Lo ha preparado con un cariño, con un amor. Aquí tenéis. Buenísimo, ¿no? Espectacular el aguachile, ¿eh? Aparte, todo troceadito, listo para comer. Un ponte dulcecito. Oh. Me quedo con el aguachile, ¿eh? Llegó el momento. Me parece perfecto. El momento definitivo. El que estaba esperando. Muy bien, a ver qué les vamos a preparar. La que tú me recomiendes. ¿Qué les gusta, carne o vegetales? Carne. Carne. Sí. Vegetales para los pollos. Un poquito Le de vamos a preparar una quesadilla de cochinita. cochinita, perfecto. A Yo ver. siento que es mucho. Sí, cochinita seguro. Cochinita, Y luego la sí, porque mira, hay que 2, usted me 4, recomiende. 6, 8, 10, 12, 14 guisados. Se No, van a comer hombre. 14 quesadillas. 14 puedo morir aquí en el intento. Sí, de hecho. Entonces, a lo mejor, la que usted me recomiende. Este es el huitlacoche. Es un hongo del maíz. En lugar de salir, Sí, sale pero en el... lugar de salir un elote, sale un hongo. Pero igual sale, nomás cambia el maíz al hongo. Sí. De hecho, sabe Súper como- popular aquí. Sabe como elotito. Sí, un poquito de Las salsita. salsas están muy ricas. A ver, Esta es una salsa macha preparada a base de puro chile de árbol. esa tiene pinta que pica como un demonio. Sí pica. Esta también. Esta Vale. es salsa de habanero. Habanero. Puro chile habanero, ajo y cebolla. Vale, Es una salsa tatemada hecha a base de jitomate y de chile cuaresmeño. vale. Y esta es una salsa roja preparada a base de jitomate y de chile de árbol. Estas tres son las más picosas. Esta no pica. ¿Cuál me Depende cómo cuál comas me de recomienda? picante. ¿Cuál me ¿Cómo recomienda? come de picante? Como un bebé. Un Como bebé una mexicano. Un bebé, ¿vale? Como... Regálame una Pero- Mickey, por favor. No, pero yo sí que... Pero quiero probar alguna que también, que esté un poco Sí, picosita. ahorita se las voy a dar aparte. Ah, vale, mejor. Dos, por favor. Sin desmerecer a ningún otro sitio, esto de momento a mí me está dejando sorprendido. Encantadora la señora, encantador es todo el mundo. Bueno, en fin, los mexicanos sois así, sois increíbles. Y aquí tenemos variedad completa de quesadillas. No he cogido todas las que había, ¿vale? Porque me quiero controlar. Y hay un repertorio con dos diferentes salsas. Una que no pica y la otra que me ha dicho que a lo mejor me acuerdo de ella mañana. Y aquí a mi derecha, buque insignia en cuanto a desayuno mexicano se refiere, chilaquiles. Y es que hay cosas que no están aquí que también entran en el brunch. O sea, esto es alucinante. Si venís aquí, le podéis pedir unos chilaquiles o unos huevos arrachera o lo que queráis, porque también incluye, aunque no lo veáis por ahí, salsa, tomatillo verde y la roja con cebolla, crema agria y unos huevos. Dejaos caer. A mí también se me han caído. Vamos a empezar primero por las quesadillas preparadas con mucho amor. Primera creo que era de chorizo. Voy a meterle un poquito de la salsita, que no pica, y un leve bocado. Deciros que el chorizo, muy suave, no pica en absoluto, bien de queso, me gusta. Sabor intenso, como ligeramente ahumado. Voy a probar esta salsita. Pica, pero está increíble de sabor. Esto me va muy mal para el Montezuma, me va fatal, pero está alucinante. Pica como un demonio, no he cogido prácticamente nada. Pero el sabor es un sabor ahumado, a chile, como con una textura untuosa, densa. Está de 10 esta salsa, ¿eh? Eso sí, pica bastante, pero ya me estoy haciendo un poco fuerte. Otro buque insignia, quesadilla de chicharrón. Voy a meterle a la salsita que pica, ¿eh? Una más solo, ¿eh? Me tengo que controlar porque tengo la tripa con un poco ahí. Chicharrón está muy bueno y es muy curioso el sabor del chicharrón aquí en México. No tenemos en España nada que se parezca. Os diría que lo máximo que se puede parecer así el sabor es cuando, ¿sabéis las típicas manitas de cerdo que van con tomate, pimentón, cebolla, etcétera? Queda como una reducción de un caldo así intenso. Pues se parece un poco a ese sabor, no a la textura de la carne, que no tiene nada que ver. Siguiente quesadilla, de picadillo. Mucho más ligera, más suave. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? No quiero faltar el respeto a nadie, pero me recuerda mucho como una salsa, como las que hacemos en España, que contemplamos nosotros como salsa boloñesa, carne de ternera cocinada con tomate, etc. Me recuerda un poco a eso, salvando las distancias.
Huitlacoche, esto es algo que yo creo que se consume en mayor parte en México, ¿no? Es donde yo lo conocí y me fascinó porque es el hongo del maíz. O sea, y me encanta porque de algo que a priori podría ser un alimento en mal estado y se tira, se aprovecha. Vamos a probarlo, a mí me encanta. Es como un sabor muy suave, sabe ligeramente a maíz, pero mucho más suave. Te da también como una sensación, como unas notas de sabor como de tierra. Voy a probarlo con la salsita. Mucho mejor con la salsa. No sé cómo será un Huitlacoche espectacular, pero este a mí me gusta mucho. Llegó el turno de las carnitas, con un poquito de salsa. No lleva mucha mandanga. Carnitas están buenas, pero nada que ver con las que te puedes comer en la calle. Turno a la del pollo. Muy rico, ¿eh? No me lo esperaba así. Toque de tomate, muy especiado. El pollo se deshace, todo desmenuzado. De los que más me ha gustado. Tinga de res. Esta creo que es la que menos me ha gustado de todas. Se me queda como un poco menos de potencia de sabor. Me recuerda mucho la de pollo, pero me gusta más la de pollo. Última de cochinita pibil, con el quesito fundido, un poquito de salsa. Cochinita no falla. Textura perfecta, sabor de 10. Momento de probar los chilaquiles. No, yo estoy alucinando, ¿vale? He probado chilaquiles en Ciudad de México y en teoría lleva las dos salsitas. Vamos a hacer así, partir el huevete. ¿Vosotros sois de que el chilaquil se quede duro o flácido? Déjame en comentarios. A mí me gusta más que esté crujiente o un poquito más durito. Sí, soy más de ese team. Mira la mandanga aquella abajo. Mira el quesito que lleva ahí. Quesito, crema agria, chilaquiles, sé que invento, ¿eh? Bueno, muchos españoles que me estáis viendo, los chilaquiles son totopos que se dejan remojar. Bueno, se le pone salsa de tomatillo verde, de chile, se le deja remojar y se quedan así, de esta textura. Luego se le pone un poco de crema agria y queso. No sé si siempre llevan crema agria y queso. Mexicanos, si lo miran en comentarios, yo siempre que los he probado llevaba crema agria y queso. Voy a probarlo primero sin huevo. Un sabor muy parecido a los que he comido en sitios especializados en chilaquiles. Muy parecido, ¿eh? Así como las quesadillas os diría que lo que os podéis encontrar en la calle, en cualquier barrio, etcétera, están mucho mejor. Este me da la sensación de que es muy similar. Y ahora, mirad, este bocado es mi bocado favorito. Un totopo durito, el huevo. Esto no me va a caer todo en la boca, ¿eh? Lo voy a intentar. Que no vea a nadie. Bueno, me está mirando todo el mundo. Espera un momento, voy a quitar. No quiero hacer el ridículo. La salsa roja, 1000 veces mejor, ¿eh? Aquí no hay duda. Chilaquiles, salsa roja o salsa verde. Sin duda, team salsa roja. Está claro. Chilaquiles están espectaculares. Buenísimos. Buenísimos. Estoy que voy a reventar, pero es que están buenísimos. Me lo voy a terminar. De 10. Llegó el momento. Llegó el momento de probar la paella. Yo sé que en todos los sitios, pues obviamente va a haber una recreación de paella y no va a ser como la original, pero no pasa nada. Aquí hemos venido a probarlo todo. Esta es la paella, ¿verdad? Claro. ¿Qué lleva? Este es de carne. ¿Carne? El pasado la hicimos de marisco. Vale. Este es de carne. Esta es de carnecita, ¿no? Claro Vale. que sí. Vale. Esta es de carne. ¿Quieren pasta con crema, solamente salteada? ¿Qué pasta es la que más soléis vender? ¿Carbonara? Vale. Sí, se la prepara y se la dio. ¿Les Vale. parece? Vale. A esta ronda le llamo la ronda europea porque tenemos pizza, tenemos paella y tenemos pasta. ¿Qué espero de esta ronda? Pues a ver, sinceramente, no espero mucho porque sabemos que cuando vas a otro país encontrar la misma comida o con la misma calidad es prácticamente imposible. Es como si yo ahora voy a un buffet en España y en el buffet libre pido tacos. ¿Qué me van a dar ahí? ¿Por dónde empezamos? Por la paella. La paellita, arroz vaporizado, pimiento, carne y cebolla, por lo que veo en primera instancia. Huele a pimientito. Un arroz con carne. Ah, lleva chorizo también. Lleva choricet, yo digo, me sabe como un toque ahumado, como a pimentón. Es por el chorizo. Punto del arroz bueno. La carne está buena. Tiene sabor. Sabe a choricito que está rico. ¿Es una paella? No. ¿Es un arroz con carne y chorizo y está bueno? Sí, está bien. Así te lo compraría. Le toca el turno al pavo. Buenísimo. Está espectacular. Cuando lo ha partido pensaba que iba a estar súper seco. De hecho lo ves y dices, va a ser un trozo de cartón. En absoluto. Para ser un pavo está súper bueno y mega jugoso. Espectacular. Pasta carbonara. Vamos a poner muy entrecomillado carbonara porque si algún italiano me está viendo ahora mismo o Francesco, mi amigo italiano, me está viendo y ve que me como esta pasta, a lo mejor me deshereda directamente, ¿vale?
Porque la pasta carbonara en Italia lleva yema de huevo, pecorino, guanciale, que es como una panceta, pimienta, sal, amor y un poco de agua de cocción. Fin. Esta es como una crema, creo que lleva algo de mantequilla con un jamón cocido o bacon, no lo sé, algo de queso por encima y bueno, y la crema que os he dicho. Huele muchísimo a queso. Es una pasta con nata. Me niego a llamarla carbonara, lo siento, pero entiendo que a día de hoy esta pasta se sigue llamando carbonara, ya que incluso en España vas a cualquier supermercado y la carbonara es así. Esto te pilla a las 3 de la mañana, después de volver de fiesta, y te comes un puzal como esto, vamos, lo saben hasta en Pekín. Punto de la pasta, sorprendentemente, es correcta. Está muy bien. Pizzita de pepperoni, que tiene la masa, como ya le han pegado un golpe de horno, blanca, y luego la terminan de poner los ingredientes, mozzarella y lo que a ti te apetezca por encima. Yo la pilla de pepperoni por marcarme un detalle. Vamos a ver qué tal está. Huele muy bien. Pizza de buffet. ¿Es la mejor que me he comido? No. De los buffets que he visitado últimamente, no es de las peores. Esta pizza posiblemente sea la mejor de todas. ¿Tacos o espadas? O carne, dice. Eso. No, yo creo que un corte para probar uno de cada. ¿Uno de cada uno? Sí. Claro. Esta es arrachera, Vale. esta es picaña, Pequeñita. chorizo argentino, muslitos de pollo, Oh, qué bueno eso. chistorra, Eso parece chistorra española. Allí tenemos también. ¿sí? Y costillita de pollo. Oh. Sección de carne. Esta es la parte que es un poco mexicana y parece argentina, porque hay como chorizo criollo con chimichurri y luego tenemos aquí un taco al pastor, que es el primero que voy a probar. Tiene como un mini trompito y oye, deciros que me gusta porque está haciendo la mujer las tortillas a mano y este taquito al pastor completo. Cebolla, cilantro y un poco de piñita. A mí me encanta cuando lleva piña, ¿eh? Digo, ¿qué me falta? No le he puesto limón. Le doy un poco y digo, me falta algo. El limón. No está mal, ¿eh? Para ser un trompo de buffet libre, nada mal. Parte de la carne, empezamos con la picaña. Tiene pinta de que va a estar un poquito seca. Muy buena. Oh, muchas gracias. Para servirles con provecho. Mira lo que me acaban de traer. Mira lo que me acaban de traer. Y es que el tema de grill mola un montón, porque le puedes pedir tibón, le puedes pedir costilla, le puedes pedir aguja, salmón, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras ilimitado. Y le he dicho, bueno, saquemos una pieza, pero es que ya no puedo más. O sea, es que voy a reventar, literalmente voy a reventar. Ahora voy a probar el chorizo criollo. Ah, el choricito. Qué bueno. Ahora le toca el turno al pollito. Me gusta porque me han visto que no podía cortar el este. Me han traído un cuchillo espectacular. Va macerado como con un poco de limón. Se queda muy bueno. El contramuslo con la piel. Muy bueno. Arrachera. Muy seca. Esta se queda muy seca. Esta no la pilléis. Chistorrita. No se parece en nada a la de España. En nada. Esta como más seca, más ahumada. Tiene como un sabor un poco más ligero. No es tan fuerte. Me gusta más la de España. Buah. No puedo más. Si estamos hablando de profit, aquí es donde realmente sacas el profit, porque, sinceramente, podría haberle pedido 2-3 tibones enteros que en cualquier restaurante, ya sea España o México, seguro que te clavarían un poquito. La carne tiene un punto espectacular, ¿eh? La carne te la preparan con un poco de ajo, un poco de aceite, algo de chimichurri, sal, pimienta, la meten directamente en el carbón. Mirad qué punto, el punto que tú elijas, huele espectacular. ¡Buah! Está de 10. Está de 10. Pero de 10, ¿eh? Dejaos de tonterías y si venís aquí pilláis mandanga de carne, pilláis ceviche, el pescado, mariscos, a muerte. Es los puntos fuertes, vamos, pero sin duda, está espectacular. Buah. A ver el otro corte que es, este era costilla. Y no he pillado tibón y salmón porque me da vergüenza que se quede cosas en el plato, porque si no me lo habría trincado. La carne aquí es un punto, ¿eh? La carne está muy buena. ¿Veis el punto? Perfecto. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy de dulce, pero me han dicho que tenía que probarlo. No puedo más. O sea, llevo aquí ya 3 horas y algo. Estoy reventado, pero reventado literal. Y encima tengo este plato pequeño, ¿vale? Por aquí no me voy a coger uno grande, ¿no? Para todo. Esto de aquí es de mis postres favoritos, ¿vale? El pan de Calatrava, el pudding, todo eso me encanta, ¿eh? Me flipa, ¿eh?
Si esto está muy bueno, vengo, me caliento, pillo otro más. A ver, vamos a probar esto de aquí. Se ve todo espectacular, ¿eh? O sea, de postres hay una variedad bastante amplia y todo se ve muy bien, ¿eh? Tarta de chocolate. Ya sabéis que yo no soy mucho de chocolate, pero vamos a probarla. Pesa como un niño acostado ahora mismo. ¿Esto se comerá o es atrecho? A ver, como esto sea decoración ahora mismo y me la haya puesto en el plato, voy a quedar bastante mal, ¿eh? Un poquito de pancito aquí y una de esas. Esto tengo que cogerlo con la mano, creo yo. ¿Vale? Un detalle para probarlo. Esto de aquí tiene que ser natillita, ¿no? Creo que no me dejo nada. Momento del dulce y antes de probar la última ronda, deciros que, a no ser que esta gane, para mí el tema de mariscos, pescado, asociación de ceviches, de aguachiles, la de quesadillas, para mí esas dos son fundamentales. ¿Cuál se queda más baja? Yo creo que la del tema de sushi que está ahí al final, sashimi y tal, creo que es donde aquí es el punto flojo. Y luego el resto está muy bien, es como un buffet de los que estamos acostumbrados a probar en cualquier otra parte del mundo. Pero a destacar los 2 puntos que os he dicho. Y ahora vamos con el postre, que me han dicho que también todo casero se ve de 10, se ve increíble, o sea, se ve alucinante. Por orden, vale, por aquí. Esto no sé si es una natilla, un flan de mango o una crema catalana, o parecido. A lo mejor es un flan, ¿no? Está muy bueno. Es como un flanecito, pero lleva como una mermelada de arriba de algo, de melocotón, creo. Me sabe como una natilla, un flan. No sabría distinguirlo. Ligero toque de limón. Eso está espectacular. Esto me lo voy a clavar entero. Se me olvidaba, chilaquiles. Los chilaquiles espectaculares y seguro que hay cosas que me he dejado por probar porque tienen cosas que yo no había visto en carta. O sea, rollo desayunos y tal, seguro que hay algo que me he dejado. Siguiente parada. Vamos a meterle a lo que para mí parece como un pudding o un flan, algo así. Está tremendo. Caramelito, es como el típico pudding con huevo. Lleva creo un poquito de manzana, o me sabe a mí como un poco de manzana. Sí, este está espectacular. Voy a probar el de al lado, que es, diría que es como lo mismo, pero con un poquito de nata. Parece como un pan de Calatrava este, ¿no? Diría que es un pan de Calatrava, típico que lleva o pan dentro, mojado, con la misma masa como si fuese un flan. A veces le ponen bollería también. Corregidme en comentarios, pero si no recuerdo mal, este postre era un poco como reutilización, ¿no? Por ejemplo, pues si necesitas gastar el pan que tienes o la bollería, rollo croissant, se te queda tal, lo puedes poner con la masa de, como si hicieras un flan, y se te queda este pan de Calatrava. Muy bueno, mirad el corte. Como una receta de aprovechamiento. Vale, antes de meterle al chocolate, vamos a probar este de aquí que parece de vainilla y se ve muy bonito. Lleva galleta, no sé si será yema. Sabe como mantequilla, limón, puede ser como tarta de queso. Creo que es tarta de queso, pero un sabor muy ligero. Vamos con el bizcocho. El bizcocho este se queda seco. Si no le metes leche o algo, es incomible. Esto en realidad no sé si es atrecho o se come. Parece que lleva barquillo, chocolate. Es una mega bomba de chocolate, chaval. Chocolate puro, dentro como si fuese una pequeña mousse, como una crema, un chocolate un pelín más ligero y por fuera barquillo. Te comes una, tienes chocolate para un mes. Y ahora, brownie o lingotazo de chocolate. Vamos con el lingotazo de chocolate. Madre mía, esta tarta la carga el demonio. Se ve muerte por chocolate, ¿eh? Huele muy bien. Parece que vaya a estar mucho más fuerte que el boloncho de antes, y la bomba de antes está 1000 veces más fuerte de potencia y de sabor de chocolate que esta. Este es muy ligerito y aquí en la base lleva como un bizcocho de chocolate también. Muy buena, muy suave, muy equilibrada. Este brownie se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno este brownie. Este brownie está muy bueno, ¿eh? Mirad qué troncho, qué húmedo por dentro. Está espectacular, crujiente por fuera. Solo le pongo un pero, que no está caliente y que no va acompañado de helado. A mí esto me lo das caliente con una bolita de helado y te digo, mamita linda. Pero mi favorito, y por eso me lo he dejado aquí, ha sido flan típico, no falla, mi favorito.
Qué experiencia la de Westin en Santa Fe. Deciros que el sitio es una caña, el hotel increíble, el trato espectacular, pero 70 pavazos. Más aparte, bebida, en este caso la mimosa, que creo que eran 100 y algo pesos. Ahora bien, ¿lo vale? ¿No lo vale? Eso lo voy a dejar en vuestro tejado. A mí las dos experiencias me han parecido de 10. La primera, porque es un sitio auténtico, estás ahí, es muy económico, ves comida, confort, está toda muy buena, servicio impecable, la horchata espectacular, y aquí no tenían, por cierto. Y el segundo, el Westin, un trato espectacular, todos increíbles, o sea, no puedo poner un pero, y la comida está muy bien. Ahora bien, con 1.300 pesos, ¿cuánta comida puedes comer en la calle en México, por ejemplo, de una calidad muy buena? Os leo en comentarios. Mi opinión en cuanto a calidad de buffet de lujo por 70 euros, he comido bastante peor en otras partes del mundo. Y el trato, ni os digo. Misión completada con éxito, creo que hemos cumplido. Os leo en comentarios con qué buffet te quedas de los dos. ¿Yo sabéis con cuál me quedo? Con el que me dé una cama, porque no puedo más, no sé ni dónde estoy.